Shabbat Shalom, bienvenidos al sonido del shofar. Mi nombre es Julián Jaramillo y el día de hoy vamos a estudiar acerca de la Parashá Bereshit. Pero antes de comenzar me gustaría que pudiéramos dedicar este tiempo a través de una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres bueno. Tú eres el Rey del universo y nos has apartado por medio de tus mandamientos, para que caminemos en justicia y rectitud delante de ti. Por medio de Yeshua, nuestro Mesías, y por sus méritos nos has dado justificación y nos has adoptado, y ahora somos parte de la herencia de tu pueblo. Por eso queremos conocer más acerca de tu Torá, de tus instrucciones, que puedas permitirnos entender el mensaje que tú transmitías a tu pueblo y que el día de hoy podamos comprender, aprender y aguardar en nuestro corazón más acerca de lo que tú hablas a tu pueblo por medio de la Escritura. Te alabamos, te damos gracias por todo en los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Parashá Bereshit. Introducción. La importancia del libro de Génesis. El libro de Génesis es esencial en la Biblia y la tradición judeocristiana. Su capítulo 1 presenta el relato de la creación, cuyo objetivo es entender el contexto histórico-cultural del antiguo cercano oriente, y su mensaje principal. Génesis 1.1 establece el principio de toda creación. Ahora, ¿por qué se llama así? Primero que nada, Bereshit es el nombre original de lo que conocemos como el libro de Génesis. Cada uno de los 5 libros de la Torá lleva su nombre de acuerdo a la primera palabra o a la primera frase que encontramos en hebreo. Esta costumbre se lleva a cabo también en las parashá y es lo que da el nombre a cada porción. Entonces esta primera porción, que es la primera palabra que encontramos en la Torá, Bereshit. Ahora, también esta palabra en nuestro idioma se puede traducir como en el principio. Es la traducción más común que encontramos en las versiones de las Biblias que usamos. Y ahora nos preguntaremos por qué entonces nosotros conocemos este libro como Génesis. Bueno, Génesis viene o proviene de la traducción griega de la Biblia hebrea conocida como Septuaginta, y el significado de Génesis es orígenes. Y entendiendo esto ya nos dice o nos revela mucho acerca del contenido del libro. Ahora, en esta primera porción de la Parashá Bereshit está conformada del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8. Algunos temas que vamos a encontrar son el origen de la creación del hombre y la mujer, el pecado, el exilio, Caín y Abel, la genealogía de Adán hasta Noé y sus hijos, y cómo Noé halla gracia delante de Adonai. Ahora, en este estudio del día de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, que es el primer relato que tenemos en la Escritura acerca de el origen de la creación. Una de las primeras cosas que necesitamos entender al estudiar y leer la Biblia es que es un texto que originalmente fue escrito y dirigido a una audiencia original. Esta audiencia o personas tienen una forma de ver o pensar el mundo y también su origen. Tal como lo hacemos hoy en día, también nosotros tenemos una forma de ver el mundo, de pensar el mundo. Así en la antigüedad estas personas tenían esta misma forma que ahora nosotros tenemos el día de hoy, tal vez con diferentes pensamientos. Ahora, como en la antigüedad esta influencia el día de hoy está determinado por el lugar, la región de donde vivimos, la educación que hemos tenido, el sistema de creencias que hemos recibido de nuestros padres o de nuestras autoridades, o también por los ambientes en los que nos hemos relacionado. Tanto pueden ser religiosos como filosóficos, incluso científicos, etc. Con esto pues cada
persona está influenciada por esas creencias. Y antes de continuar, me gustaría que tomáramos en cuenta 3 aspectos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor todo esto. Y vamos a avanzar aquí. El primero de ellos es cosmogonía. La cosmogonía se define como los relatos, mitos o creencias que intentan explicar el origen del mundo, del universo y de la propia humanidad. En ellos se nos remonta a un momento de preexistencia o de caos originario. También tenemos la definición de cosmología, que en términos generales se refiere a la forma en que entendemos que está estructurado el universo, es decir, cómo es, cómo funciona o cómo está evolucionando. Y por último tenemos cosmovisión. Cosmovisión es el conjunto de la cosmogonía y la cosmología de un individuo o de un determinado grupo sociocultural. Además, sus ideologías de cómo perciben el mundo y la vida, y esto pues da resultado una cosmovisión, es la forma en cómo alguien percibe o ve el mundo. Seguimos avanzando. Y para entender, tratar de entender un poquito más, vamos a citar esta parte del libro, de un extracto del libro del profesor John Walton, El mundo perdido de Génesis 1. Y dice así: nos gusta pensar en la Biblia como una posesión. Mi Biblia, una herencia inusual, un tesoro sagrado, una reliquia espiritual. Y bueno, eso no tiene nada de malo, de hecho es así. La Biblia es fresca y nos habla a cada uno de nosotros como la revelación de Dios de sí mismo en un mundo confuso. Es nuestra y a veces se siente muy personal. Pero no podemos permitirnos solo guiarnos por esto. El Tanakh o Antiguo Testamento sí se comunica con nosotros y fue escrito para el uso nuestro y de toda la humanidad. Pero no fue escrito a nosotros, fue escrito a Israel. Es la revelación de Dios de sí mismo a Israel y secundariamente a través de Israel a todos los demás. A pesar de lo obvio que es, debemos ser conscientes de las implicaciones de esa simple afirmación, ya que fue escrito a Israel, está en un idioma que la mayoría de nosotros no entendemos y por lo tanto requiere traducción. Pero el idioma no es el único aspecto que necesita ser traducido. El lenguaje asume una cultura, opera en una cultura y sirve a una cultura, y está diseñado para comunicarse en el marco de una cultura. En consecuencia, cuando leemos un texto escrito en otro idioma y dirigido a otra cultura, debemos traducir tanto la cultura como el idioma si queremos entender el texto en su totalidad. Pero en lugar de traducir la cultura, entonces necesitamos tratar de entrar en la cultura. En el momento en que alguien intenta traducir la cultura, corremos el riesgo de hacer que el texto comunique algo que nunca pretendió comunicar. Y ahora, esto que menciona el profesor John Walton, por eso me gustó agregarlo aquí, porque es verdad, ya tenemos una barrera que es el idioma. Y pues al haber una traducción del hebreo al español, ya ahí en ocasiones perdemos significado de lo que nos trata de decir el autor. Además de esto, está dirigido a una audiencia particular que, como veíamos ahorita, los términos de cosmogonía, cosmología y cosmovisión, en el mundo antiguo esas personas tenían una forma de pensar, una forma de creer, una forma de ver el mundo que es completamente distinto a como lo vemos nosotros. Además, este lugar o región donde se llevó a cabo el antiguo Cercano Oriente es una cultura oriental que es muy diferente a nuestra cultura occidental. Ahora,
Para aprender toda esta forma de pensar y entender el mundo, de acuerdo a la primera generación de israelitas que se encontraban en la región del Antiguo Oriente, en donde fue desarrollándose la Biblia y que es la audiencia original a la que fue escrita. Esta frase, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, del profesor Walton, resume muy bien pues este objetivo al que tenemos que tratar de entender y llegar. Tenemos que aprender a relacionarnos con la forma de pensar, con la forma de ver el mundo, de entrar en la visión, en la cosmovisión de estas personas, porque eso nos va a ayudar a encontrar el mensaje original que ellos recibieron. Y en base a eso, ahora sí poder tener la base para poder desarrollar nuestro estudio de la Biblia. Y para eso también yo te quisiera recomendar una metodología que en mi caso a mí me ha ayudado mucho a aprender y a comprender de una forma más ordenada la forma de ver este mundo antiguo, o de comprender esta cosmovisión que tenían las personas que recibieron el mensaje original de la Biblia. Y que nos ayuda a entender realmente lo que la escritura nos quiere transmitir. Esta metodología, aquí puedes ver en la imagen, esta metodología pertenece al maestro o el Moré Rico Cortés del Ministerio de Sabiduría en la Torá, y en ella encontramos conceptos que nos pueden parecer ajenos, pero que eran parte de la vida diaria de los personas del antiguo cercano oriente, tanto los israelitas como de las otras naciones. Estos aspectos o estos conceptos son justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados, convenios. Estos conceptos no es que los haya inventado el Moré Rico Cortés, son conceptos que ya existen, se han escrito incluso libros y recursos bíblicos y académicos para poder estudiar cada uno de estos aspectos, pero la forma en que el Moré ha adaptado esta metodología, yo lo puedo decir de propia palabra, te ayuda a de una forma más sencilla, incluso de una forma más visual, a familiarizarte con esos términos. Y junto con la escalera educativa, que es una secuencia de pasos que nos ayudan y nos sirven para dirigirnos hacia el texto bíblico y cubrir cada uno de los aspectos del contexto que debemos de cubrir, como la arqueología bíblica, el contexto cultural, histórico, el geográfico, la legalidad bíblica, el contexto del templo, o anterior al templo, el tabernáculo, el contexto, y ya después de eso, entendiendo todos esos aspectos, entrar al contexto del libro o de la carta, y al contexto luego del capítulo, y luego ahora sí vamos sobre el verso que estamos estudiando. Entonces el día de hoy pues vamos a estudiar el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2 versículo 3, y pues vamos a abarcar algunos de estos aspectos en nuestro estudio. Y bueno, cuando se cita Génesis 1, esto siempre genera argumentos acerca de cuántos años tiene la Tierra, pero en el mundo antiguo la historia de Génesis es entendida como un relato de quién le dio función a la Tierra. Para ellos la edad de la Tierra no tiene relevancia. Muchos comentaristas, antropólogos y estudiosos de la Biblia están de acuerdo con esta premisa, que para la audiencia original no era algo de importancia. Pero como nosotros no estamos familiarizados con el contexto original del antiguo mundo, pues normalmente por nuestra cosmovisión nos terminamos enfocando más en la edad de la Tierra y no en su función, y pues ahí a veces entramos en una serie de debates que realmente no nos llevan a ninguna parte. Y pues también debemos entender que la Torá fue escrita para establecer un orden en quién era el creador, comparando lo que el mundo creía acerca de sus dioses contra la realidad de Israel y el Dios de Israel que se está revelando a ellos, quien es el único y el verdadero Dios. Algunos argumentan que los relatos de Génesis fueron copiados de otras culturas, como la egipcia, la mesopotámica, cananea, etc. Pero debemos cambiar el enfoque y debemos preguntarnos, ¿cómo es que los israelitas podían comprender quién es Dios? Ahora,
si ellos no recibían la transmisión del mensaje de una forma que era común en su tiempo y con la que ellos estaban familiarizados, por estar cerca o alrededor de estos pueblos, nuestro enfoque más bien debería estar en el contraste de cómo Dios comienza a revelarse y a transmitir la verdad de quién es Él, a darse a conocer como creador, que Él es único y que fuera de Él no existe ningún otro Dios o ninguna otra deidad, y que la revelación que Él está haciendo jamás se compara a los mitos de los dioses de las naciones, sino que Él está trayendo a ellos o haciéndoles ver que todo esto se viene abajo al revelarse Él como el único Dios verdadero. Si aprendemos a empezar a entender o a pensar como la audiencia original, vamos a encontrar verdades muy profundas desde los primeros 2 versículos, de las que generalmente cuando leíamos la escritura nos pasaban de largo, pero al empezar a adaptarnos o a empezar a ver esta cosmovisión antigua, y a familiarizarnos con estos términos o conceptos, vamos a empezar a ver un margen más amplio de la Biblia que va a traer más profundidad a nuestro entendimiento y a ver lo asombroso que es la revelación de nuestro Dios. Ahora, entramos en lo que es el primer día de la creación, y voy a leer los primeros 2 versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ahí vemos una afirmación grande y fuerte de que no hay nadie más que crea, sino que el Dios de Israel es el Dios que creó los cielos y la tierra, cosa que en los otros pueblos, en las otras culturas, ellos tenían una deidad para cada cosa. También vemos aquí que las tinieblas están presentes en la creación. La pregunta sería ¿por qué? Bueno, porque la oscuridad en el mundo antiguo de todas estas culturas, y especialmente en Egipto, donde debemos de recordar que los israelitas estuvieron después de que llegó Jacob y sus hijos, cuando José estaba siendo parte del gobierno de Egipto, después de que todo este faraón con el que ellos atraviesan la hambruna, dice la escritura que cuando este faraón murió, pues se levantó otro que ya no conocía lo que había sucedido o lo trataba de desconocer, y pues esclaviza al pueblo de Israel. Ellos se han vuelto esclavos en Egipto por 400 años. Entonces ellos se familiarizaron con toda esta cultura. Ahora vamos a ver lo que dice la Torá contra los mitos. Aquí voy a leer acerca de un mito que es el mito de Ra en Egipto. Dice: los egipcios honraban a Ra como creador y soberano, que también encarnaba el poder del sol, pero también creían que era el propio sol. Ra los acompañaba a ellos, a su faraón y su tierra desde el nacimiento, pasando por la muerte hasta el nuevo nacimiento. Honraban al faraón como hijo de Ra. Cada día Ra piloteaba su barco siguiendo el cuerpo azul claro de Nut. Nut es otra de las deidades de Egipto. Al atardecer, Nut se tragaba el sol, es decir, Ra entraba sobre Nut. Durante la noche, Ra piloteaba su barco a través del cuerpo de Nut, donde la serpiente Apophis esperaba para destruirlo, cuando se abriera su seno en el horizonte del amanecer. Los sacerdotes cantaban un himno a Ra, mientras esperaban que el Creador apareciera. Después de completar su viaje, Ra volvía a Egipto y de ese modo permitía que amaneciera un nuevo día y que el faraón continuara gobernando el país en paz. Ahora, estamos viendo el mito acerca de cómo ellos veían la oscuridad del amanecer cada día. Ahora, haciendo un recordatorio, cuando Moisés y Aarón están viniendo contra el faraón, el eterno Adonai, él dice que va a destruir o va a evidenciar todos los dioses de Egipto como falsos.
Entonces, cuando llega la plaga de las tinieblas, quiero que te pongas a pensar en cómo los egipcios, al ellos, estos mitos, ser parte de su cultura, de su cosmovisión. Imagínate psicológicamente lo que en ellos sucedió al darse cuenta que ellos están en total oscuridad, que no está amaneciendo, y que los israelitas que se encontraban ahí en el lugar donde ellos estaban, la escritura dice que ellos tenían luz. Entonces vemos ahí cómo el Eterno, Adonai, pues se manifiesta de una forma impresionante y empieza a derribar y a traer abajo todos esos mitos de los pueblos que eran vecinos de Israel. En este caso, los egipcios, estando los mismos israelitas cautivos ahí, viendo ellos cómo el poder del Eterno se estaba manifestando, y viendo que los mitos y las creencias que ellos tenían eran falsas, y que sus dioses pues no eran verdaderos. Entonces ese tipo de cuestiones, el entender la cultura, el entender estos aspectos, nos ayudan a ver que no fue algo que pasó por alto a los egipcios, sino que realmente fue algo que los trastornó. Entendiendo, bueno, ahora lo que los egipcios creían, una cultura de la que los israelitas fueron liberados por Adonai, vemos ese contraste tan grande solo en el versículo 1, que mientras los egipcios creían en una serie de dioses, en una constante lucha cósmica, Génesis inicia declarando que Dios es el creador de los cielos y la tierra, es decir, del cosmos, dejando en claro que no existe nada más y que Él está por encima de todo, una verdad que sigue tan vigente como en la antigüedad. Ahora, también entendiendo que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años ahí en Egipto, tenemos que entender que el Eterno, a través de Moisés, primero se revela a él, luego viene él a traer el mensaje de que había llegado la hora de lo que se le había prometido a Abraham, de que su pueblo, su descendencia iba a ser esclava en Egipto, pero que iba a ser liberada. Había llegado el tiempo. Pero durante 400 años este pueblo, esta familia ha estado rodeada de esta cultura y de estos mitos, y probablemente, sobre todo cuando vemos su andar en el desierto, vemos cómo pues ellos estaban influenciados por todo esto. Entonces tenemos que entender cómo Adonai, cómo el Eterno comienza a revelarse, comienza a darse a conocer a su pueblo, y al entender eso también podemos trasladarlo a nuestra vida, y al ver cómo ellos estaban aprendiendo a conocer al Eterno, ahora también podemos ver a través de los ojos de ellos, a través de su cosmovisión, lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y bueno, vamos a avanzar aquí. En el versículo 2, la tierra estaba sin forma y vacía. Encontramos en hebreo la frase tohu babohu, que es traducida generalmente como desordenada y vacía. Algunas otras traducciones son sin función y sin forma, desolada y deshabitada, caos y confusión. Esta última traducción, caos y confusión, describe lo que la audiencia antigua entendía por tohu babohu, sobre el estado en el que se encontraba la tierra antes que Dios pusiese orden y función en ella. Es la idea de una forma primordial de caos, que en este caso el Dios de Israel, el Dios creador, va a ordenar con su poder a través de su palabra para convertir este caos primordial realmente en un mundo con pleno sentido. Y bueno, vamos a leer un fragmento más del libro de John Walton, El mundo perdido de Génesis 1. El profesor Walton propone que con respecto a Génesis 1,
puede ser designado como la perspectiva de la inauguración del templo cósmico. Al cosmos se le está dando sus funciones como templo de Dios, donde ha tomado su residencia y desde donde dirige el cosmos. Este mundo es su cuartel general. Además, la característica más distintiva de esta visión es la sugerencia de que, como el resto del mundo antiguo, los israelitas estaban mucho más en sintonía con las funciones del cosmos que con la materia del cosmos. Las funciones del mundo eran más importantes para ellos y más interesantes para ellos. No se preocupaban mucho por las estructuras materiales. El significado radicaba en quién estaba a cargo y quién lo hacía funcionar. Es decir, hoy en día, por la forma en que hemos estado educados, por la forma de nuestra cosmovisión, sobre todo en nuestro mundo occidental, a nosotros nos interesa entender cada cosa, cómo funciona, de qué manera nos relacionamos con ella o qué influencia tiene con nosotros. En el mundo oriental, incluso al día de hoy, pero más en el mundo antiguo, se ve más el aspecto funcional, y a ellos lo que más les interesaba es saber quién estaba detrás de todo esto. Vuelvo a repetir, ellos vivían alrededor de ciertas culturas y todas esas culturas tenían diferentes deidades, y todas esas deidades estaban relacionadas con el cielo, con la tierra, con la lluvia, con los cultivos, e incluso en nuestras culturas como aquí en México también todo esto se daba. Entonces no es algo que tampoco desconozcamos del todo, pero ahora trasladémonos a ese tiempo, a ese momento, y piensa cómo que el Dios verdadero, el Dios creador, se está comenzando a revelar a su pueblo y está trayendo abajo todos estos mitos. Ahora, como resultado Génesis 1, a los ojos del antiguo cercano oriente, nos presenta un relato de los orígenes funcionales, más que un relato de los orígenes materiales, como hemos estado generalmente inclinados a leerlo. Con esto tampoco descartando el origen material de la creación. No estamos descartando nada de eso, ni estamos estudiando desde esa perspectiva, sabiendo y teniendo en claro que también Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y esto está en completa sintonía con Génesis 1, pero el día de hoy estamos estudiando a través de este aspecto cultural. Entonces queremos ver el mundo como lo veían en la antigüedad, para entender ese mensaje original y tener esa base para entonces poder estudiar cualquier otro aspecto. Y bueno, avanzando, vamos, dice: y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la parte final del versículo 2. Este pasaje puede entenderse de varias maneras, porque la palabra hebrea ruach, habitualmente traducida por espíritu, puede significar también viento, soplo o aliento, según el contexto. Por ejemplo, aplicado a los animales y a las personas, designa aliento, es signo de la existencia de vida en el cuerpo. La traducción que nosotros tenemos como más habitual es: si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, el Espíritu de Dios es la manifestación de la vida de Dios a toda la creación, revelándose a través de su poder y su santidad, revelándose quién es Él. Ahora, nuestro enfoque debe estar en la manifestación de Dios en medio de este caos primordial al que va a comenzar a darle forma. Así, aquí también encontramos por primera vez el término Elohim, que solemos ver traducido como Dios. Está relacionado este término Elohim, esta palabra, con otros como que traducimos como poderoso o quien tiene el poder, juez, creador, supremo o soberano. Con estos términos entendemos que Él es quien determina sobre la creación, y esto es muy importante. Y bueno, avanzamos al siguiente día, que es el día 3,
Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Ahora, en estos versículos Dios comienza a ordenar el cosmos, dándole forma a su templo, con la separación de la luz y de las tinieblas, que las tinieblas no es más que la ausencia de la luz. Se nombra a la luz día y a las tinieblas se les nombra noche. Y esto comprende dos periodos que conforman el primer día, dando origen al tiempo. El concepto bíblico de un día es una transición de oscuridad a luz, tal como sucedió en la creación, y es como se rige el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es como debemos regirnos, que fue la tarde y fue la mañana y fue el primer día. Y la expresión buena referente a la luz que vemos aquí, que dice que Dios vio que la luz era buena, esta expresión está haciendo sentido a que era hermosa o que tenía la función de hacer el bien. Se trata de una expresión que incluye el aspecto estético, por un lado, pero también sus componentes de equilibrio y de belleza, y que resulta en algo que es funcional. En este capítulo nos vamos a encontrar varias ocasiones, y vio Dios que era bueno o buena. Esto se va a repetir por 7 veces durante este estudio. Avanzamos hacia el versículo 6 y aquí comienza el segundo día. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. El segundo día de alguna manera es algo problemático en diferentes niveles. En la antigüedad la gente creía que el cielo era sólido. El verso 6 es complejo de manejar, porque si el término hebreo debe ser tomado en su sentido contextual normal, indica que Dios hizo una cúpula sólida para sostener agua sobre la tierra. Ahora, no podemos forzar a Génesis a hablar a una ciencia que es posterior. Recordemos que el enfoque en este capítulo está más en lo funcional que en lo material. En geografía cósmica material es simplemente lo que les era familiar en el antiguo mundo, y fue usado para comunicar algo que es funcional en naturaleza. Recordemos que ellos no se enfocaban en el origen o el aspecto material, sino a ellos les interesaba o veían el mundo para saber quién estaba detrás de esa función que tenía el mundo. Ahora, en lugar de refutar esta barrera del agua, deberíamos centrarnos en la importancia o en la importante función cósmica que desempeñaba. Su primer papel fue crear el espacio en el que la gente pudiera vivir. La segunda y más importante función era la de servir de mecanismo para controlar la precipitación, es decir, los medios por los que funcionaba el clima. Ahora, el orden en el cosmos, y especialmente para las personas, dependía de la cantidad correcta de precipitación. Si era muy poco, pues se morían de hambre, o había escasez en los cultivos, y demasiado, y pues había una inundación. Las aguas cósmicas representaban una amenaza continua, y el firmamento había sido creado como un medio para establecer el orden. ¿Y quién estaba detrás de ese orden? El Creador, el Dios de Israel. Ahora, avanzamos. El hecho de que no conservemos el pensamiento del mundo antiguo, que entendía que una barrera sólida contenía las aguas, no cambia el hecho de que nuestra comprensión del Creador incluye su intervención en el establecimiento y mantenimiento de un sistema climático.
Los términos materiales utilizados en el segundo día reflejan la adaptación a la forma en que la antigua audiencia pensaba sobre el mundo, pero no importa a qué se parezca la geografía cósmica material, el punto sigue siendo que en el segundo día Dios estableció las funciones que sirven como base para el clima. Y aquí me detengo tantito. Yo sé que en base al sentido contextual de lo que dice la escritura, hay algunas personas que creen literalmente en esto, y yo no voy a entrar en debates ni en esas posturas. Respetamos cada pensamiento, cada idea, pero aquí, como estamos viendo, el enfoque cultural, el enfoque de lo funcional, de quién está detrás de esa función, de cómo el Dios de Israel se está revelando como el creador, ese es el enfoque en el que vamos a proseguir. Y bueno, vamos al versículo número 9, y entramos así al al día número 3. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, a hierbas que den semilla, y a árboles frutales que den fruto, sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Ahora, en primer lugar, vamos a notar que así como en el día 2 Dios separó y diferenció el espacio cósmico, así en el día 3 está diferenciando el espacio terrestre. Este acto de separar una actividad clave de la creación desde una perspectiva funcional y es continuo en importancia. Este día parece contener dos actos separados: agua, tierra seca y vegetación. Pero desde un punto de vista funcional, el suelo, el agua y el principio de la presencia de semillas está todo muy relacionado con todo lo esencial para la producción de los alimentos. El tercer día más bien nos está reflejando la maravilla del mundo antiguo, con la idea de que las plantas crecían, soltaban semillas, y que más de la misma planta provenía de esa pequeña semilla. El ciclo de la vegetación, los principios de fertilización y la bendición de la fecundidad, todo esto fue visto como parte de la asombrosa provisión de los alimentos que son tan necesarios para la supervivencia de la vida de las personas y de los animales. En este tercer día se repite en dos ocasiones la frase: y vio Dios que era bueno. No debemos preocuparnos por la cuestión de la verdad con respecto al uso de la ciencia del mundo antiguo por parte de la Biblia. Como les digo, ellos tenían otra forma de ver y entender el mundo. No tratemos de verlo con nuestra cosmovisión ni con nuestros ojos. La ciencia antigua encontrada en la Biblia no sería considerada como errónea o falsa, sino que simplemente ofrecería una perspectiva diferente o otro punto de vista, ¿verdad? Dios no dio a Israel una geografía cósmica, sino que está revelando su papel de creador a través de esta geografía cósmica, de cómo se pensaba en ese tiempo. Su trabajo creativo se centraba en las funciones, porque comunicó que era Él quien establecía las funciones y mantenía funcionando el cosmos, alejando de Israel la idea de que había otros dioses que controlaban los elementos naturales, independiente de cómo imagináramos la forma material. Ahora, piensa en esto: todos esos pueblos, todas esas naciones tenían una serie de dioses para cada aspecto. Ahora, el Dios de Israel, de esos esclavos que van a ser libertados de Egipto, o que fueron liberados de Egipto, y se empieza a dar a conocer, se empieza a dar a revelar, les está diciendo a ellos: no existen tales dioses de Egipto, no existen de Canaán, no existen de Babilonia, no existen de los hititas, no, soy yo el Dios creador. Y
a través de su revelación les está dejando claro que Él gobierna sobre la creación, que Él es suficiente y Él es vasto para cubrir todos estos aspectos y que no necesita otras deidades, sino que Él es el creador de todo y Él es el que le da función y origen a todo. Entonces es impresionante ver cómo Él está reformando la mente y está transformando la manera de pensar de su pueblo, tal como el apóstol Pablo nos hace referencia a nosotros en Romanos capítulo 12, así como el pueblo de Israel está siendo cautivo en lo físico y está siendo liberado, y también obviamente en lo espiritual. Así Pablo, probablemente haciendo este tipo de analogías, ahora nosotros estamos siendo, por medio de la revelación de su palabra y por medio de conocer al Dios de Israel, estamos siendo libertados del pecado, y ahora estamos trayendo libertad y estamos renovando nuestra mente y nuestra forma de pensar de acuerdo al pensamiento de Dios y no al pensamiento de los pueblos o de otras naciones. Ahora, recapitulando, en el primer día Dios creó la base para el tiempo, en el segundo día está creando la base para el clima y en el tercero está creando la base para el alimento. Estas tres grandes funciones, el tiempo, el clima y el alimento, son la base de la vida. Ahora, avanzamos al cuarto día, que comienza en el versículo 14 y dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Ahora, a partir de este cuarto día notamos un cambio. Aunque se mantiene esta orientación funcional de darle orden al cosmos, Dios no está estableciendo ya funciones, ahora más bien está instalando funcionarios. Dios comienza con un decreto en el versículo 14 que identificaba las funciones de estos funcionarios celestiales. A diferencia de la situación en el resto del antiguo cercano oriente, estos funcionarios son entidades no personales. El texto incluso omite por su nombre al sol y a la luna, sino que llama lumbrera mayor y lumbrera menor, porque estos eran tenidos por divinidades en las regiones de Canaán y su sola mención implicaba invocarlos. Volvemos a la misma cuestión. Está trayendo abajo todos esos mitos, toda esa forma de pensar. ¿Qué les está diciendo a su pueblo? Soy yo quien creó el sol, soy yo quien creó la luna, no hay una deidad detrás de ellas, o no hay una deidad que represente el sol y la luna. Es el Dios de Israel el que les ha creado y el que les ha puesto a funcionar en este mundo, en este cosmos. Ahora, es interesante destacar que la expresión para separar el día y la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, en donde se están estableciendo las funciones de las lumbreras, la palabra para estaciones en hebreo es moed, que en plural sería moedim. Es un término que cuando se usa en otras partes de la escritura está relacionado con la celebración de las santas convocaciones o los tiempos señalados de Adonai, del Eterno. Está también asociado con el calendario agrícola. Luego dice que hizo la obra para que gobernaran como estaba previsto, esto en el versículo 16, y finalmente los nombró a sus puestos en el versículo 17. Ahora, por cuarta ocasión encontramos la frase "y vio Dios que era bueno", que indica que todo está preparado para funcionar para los seres humanos que pronto van a ser instalados en este lugar. Sin embargo, primero vienen las criaturas antes que el hombre. Y vamos a avanzar al siguiente día, que es el día 5, a partir del versículo número 20.
Dice: entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, a diferencia del cuarto día, en el que los funcionarios ayudaban a cumplir funciones asociadas a la esfera en la que están habitando, en el quinto día los funcionarios simplemente se realizan sus propias funciones en el espacio que se les ha designado, en el espacio que van a habitar. El texto trata de lo que ellos hacen: pulular, volar, más que del papel que desempeñan. Pero en la bendición, Dios también les da una función: es ser fructíferos y multiplicarse. Dios los ha creado capaces de hacerlo, y esa función o ese propósito que les ha dado es llenar sus respectivos reinos. Ahora, es muy interesante también la distinción que el texto hace a las grandes criaturas del mar en el versículo 21. Aquí el autor regresa al verbo que no ha usado en el verso, desde el verso 1, que es el verbo vará, el verbo crear, y que solo será usado más adelante en el versículo 27 en la creación del hombre. Ahora, no es casualidad esto. En el mundo antiguo, la creencia de que los mares cósmicos estaban poblados de criaturas que operaban contra el sistema ordenado, ya fueran una especie de antítesis o enemigos, eran vistos como amenazas al orden, ya que habitaban la región que estaba fuera del sistema ordenado y representaban caos y destrucción. Esto debe ser la razón por la que el Eterno está usando ese verbo vará, dándole o revelando que, como en el relato de Génesis no existe, como en los otros mitos paganos, no existe una guerra cósmica o una conquista por medio de la cual se crea. No, aquí en el Génesis es diferente a todo este pensamiento del antiguo cercano oriente. El texto solamente indica que estas criaturas son parte del sistema ordenado que está creando Adonai, y no son enemigos que tuvieron que ser derrotados y mantenidos en jaque. En Génesis, estas criaturas son creadas por Elohim y están completamente bajo su dominio. Y por quinta ocasión encontramos: y vio Dios que era bueno. Ahora avanzamos al sexto día y vamos a entrar en el versículo 24. Dice: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, al igual que las criaturas que habitaban el espacio cósmico o el reino que se les designó, en este caso por ejemplo las aves del cielo en el día 5, ahora los animales que habitan el espacio terrestre en el día 6 realizan también sus propias funciones en ese espacio. Son vistos en sus categorías y se reproducen según su propia especie, como parte de la bendición que Dios les ha dado. Su función es reproducir y llenar la tierra. Esto es lo que Dios les ha mandado hacer, y en esta es la sexta ocasión que volvemos a ver la frase: y vio Dios que era bueno. Y bueno, avanzando en este sexto día, dice así en el versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, todos los mitos antiguos sobre la creación, cuando entran hacia el aspecto de la humanidad, todos esos mitos fuera de la Biblia tienen algo en común, y es violencia y derramamiento de sangre. Ahora, ahí en la diapositiva podemos ver una imagen, y esa imagen es de Marduk. Marduk está, bueno, en el Enuma Elish, que es un mito babilónico de la creación. Marduk, que es una deidad, mató a Tiamat, que es otra deidad. Y Marduk usó el cuerpo de Tiamat para crear los cielos y la tierra, separando su cadáver en dos partes. Con su saliva formó las nubes, con sus lágrimas creó los ríos Tigris y Éufrates, y con el resto del cuerpo de Tiamat estableció el orden cósmico y las leyes del universo. Ahora, después de eso, también derrota a Kingu, que es el consorte de Tiamat y líder de los rebeldes. Marduk ordena que Kingu sea sacrificado. Los dioses toman la sangre de Kingu y con ella, con la ayuda del dios Ea o el dios Enki, moldea a los primeros seres humanos. El propósito principal de la humanidad es servir a los dioses. El mito explica que la creación de los humanos liberó a los dioses de sus pesadas tareas, permitiéndoles dedicarse a sus asuntos. En los mitos del antiguo mundo, vemos cómo los dioses crean a la humanidad por medio de violencia para volverlos esclavos de sus pesadas tareas y molestas. En contraste, la Biblia nos muestra que el plan del Eterno es crear a la humanidad a su imagen, conforme a su semejanza, tanto al varón como a la mujer, con la función de gobernar sobre el resto de la creación. El Dios de Israel no actúa como esos dioses caprichosos de los mitos, obviamente mitos, dioses falsos. Él les da valor a la humanidad, les da propósito, y crea y diseña un mundo que es completamente funcional para que ellos gobiernen en él. Hace de su creación la humanidad a su imagen. Está haciendo esta distinción con el resto de la creación. Por eso en el versículo 27 dice que él creó Bará, que solamente vemos esa palabra la encontramos solamente 3 veces en este relato. Ahora, avanzando, vemos aquí que la palabra en hebreo para imagen es Selem, que quiere decir apariencia, figura representativa, específicamente ídolo. Es la misma palabra que se utiliza para ídolo, que generalmente son representaciones físicas que muestran cómo era un determinado dios o una determinada deidad. Pero sabemos que el Dios de Israel prohíbe totalmente los ídolos. Lo vemos en el Decálogo, lo vemos incluso en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como en el Concilio de Jerusalén es una de las cosas que se prohíbe, estas prácticas idolátricas. Ahora, ¿por qué el Dios de Israel prohíbe estos ídolos? Porque la humanidad fuimos hechos a su imagen. Nos corresponde a nosotros representarlo a Él, pero a partir de la caída del hombre hemos fallado constantemente en esa misión. Y aquí es importante entender que no debemos olvidar esa misión para la cual hemos sido creados. Debemos de recordar que hemos sido creados a la imagen de Dios, para representarlo a Él, para poder darlo a conocer, para poder darlo a transmitir. El Dios creador, el Dios de Israel, se revela a su pueblo en la antigüedad con la misión de que ellos sean libres, que ellos le reconozcan, que ellos vivan para Él. Y el propósito no era ese, sino que era que Israel diera a conocer el nombre del Eterno a las demás naciones. Sin embargo, ha habido un fallo por parte del pueblo de Israel, y en ocasiones el día de hoy nosotros seguimos fallando en eso. Entonces tenemos
tenemos que tener en claro ese entendimiento de que nosotros somos los representantes de Dios en todo lo que hacemos, sea en nuestras comunidades, en congregaciones, sea en cualquier lugar donde nos movemos, trabajos, escuelas, cualquier labor voluntaria, cualquier cosa que hagamos, debemos estar conscientes de que representamos a nuestro Elohim, al Dios de Israel. Ahora, afortunadamente nosotros que por medio de Yeshua hemos sido justificados y ahora hechos parte del pueblo de Israel, por medio de él podemos reconciliarnos con el Eterno, y ahora podemos también reconciliarnos en buscar cubrir ese propósito, porque sabemos que ahora hemos sido justificados y llamados a través de Yeshua para ser parte del pueblo de Israel, y sabemos también que de acuerdo a Colosenses 12:15, que dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda esa nueva creación que está surgiendo a través de su obra. Él es el representante del Dios de Israel, el Dios eterno. Es el emisario, el enviado de Dios. Y ahora somos parte de los enviados y emisarios del Mesías, de Yeshua. Le representamos a Él, pero al representarle a Él estamos representando también al Dios de Israel. Representamos a aquel que nos libertó, ahora a nuestro Señor, a nuestro Maestro, pero también al hacerlo estamos representando a Dios, y al hacer eso estamos dando a conocer y estamos llevando a cabo la función de dar a conocer el reino de Dios en la tierra, hasta que el Mesías regrese y Él pueda establecerlo físicamente. Ahora, también destacar que aquí en esta parte de la escritura tenemos que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos, quienes estudiamos la Torá sabemos que hay una lista, o hay un compendio de 613 mandamientos que están distribuidos a través de los 5 libros de la Torá. Aquí en Bereshit, en Génesis, encontramos el primero en esta primera porción, que es fructificad y multiplicarse. En esencia, este mandamiento manda a que todo varón se case con una mujer para que engendre hijos. El propósito de este mandamiento es poblar el mundo con personas que representen a Dios, que sean su imagen, que lleven a cabo su voluntad mediante la Torá, mediante la Escritura. Y en el cumplimiento de sus mandamientos y de sus instrucciones. Este es un mandamiento performativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los 613 mandamientos se pueden clasificar de diferentes formas, pero una de ellas es en performativos y en prohibitivos. Performativo se refiere a todo lo que implica la realización simultánea de una orden, instrucción o acción expresada. Es algo que tenemos o estamos mandados a realizar. Y en cambio los prohibitivos establece limitaciones o prohibiciones a ciertas acciones o comportamientos que generalmente son perjudiciales. Entonces esa es una definición básica que podemos encontrar sobre estos dos aspectos, y sí quería remarcar el hecho de que aquí encontramos el primero de los mandamientos en esta primera porción. Ahora, avanzando, dice el versículo 29, también les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra.
y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Ahora, cuando Dios creó a los seres humanos, les preparó un mundo con los recursos necesarios para la vida, los puso a cargo de toda la creación y los dotó de su propia imagen. El mundo antiguo, en el mundo antiguo se creía que una imagen llevaba la esencia de lo que estaba representando. Esto no sugiere que la imagen podía ser lo mismo que la deidad o que era la deidad, ni incluso ni que tenía exactamente su apariencia física. Más bien el pensamiento o la cosmovisión que ellos tenían era que la obra de la deidad era cumplida por medio de esa imagen. En contraste a los demás pueblos, Dios hace parte al hombre de su gobierno. Nosotros somos a su imagen, a su semejanza. Lo pone a cargo de la tierra y todas esas criaturas que en la tierra ha creado. La esencia de Dios en el hombre le daba la capacidad de buscar ser y actuar como Él, en el sentido de la conciencia, la autocomprensión y el discernimiento espiritual, y la forma en que el hombre debía gobernar sobre la creación. O sea, estamos mandados a representar, a actuar, a imitar a nuestro Creador. Ahora, la evaluación que Dios hace de este resumen de la creación concluye en estos 6 días diciendo que era bueno en gran manera, en hebreo meot. Todo lo que Dios había hecho era digno de elogio, pero su mayor elogio Él lo retiene hasta la creación, hasta cuando la creación está completada. Porque únicamente después de los 6 días de la creación, la tierra sin vida ha sido completamente transformada. De ese caos primordial, Dios ha hecho algo bello, ha hecho algo hermoso, ha hecho algo funcional. Y una vez que todo ese cosmos, ese mundo está funcional, introduce al hombre, lo bendice, le manda a fructificar, le manda a gobernar. Ahora este lugar completamente restaurado, este templo que Dios está creando, ahora esta tierra es el resultado del aliento de Dios, de su palabra creativa. Está bien ordenada, está completa, está llena de formas de vida bajo el cuidado de la humanidad, está llena de manifestando el poder de Dios. Y ahora esta humanidad está presente, ha sido bendecida, se le ha dado mandamiento y propósito, y como todo ya está concluido, como Dios ya ve la suma de todo esto, dice que era bueno en gran manera, es decir, Él estaba complacido con lo que había hecho, con lo que había creado y con quien había puesto a gobernar y a representarlo como su imagen. Debe de llevarnos a motivarnos a entender ese mensaje de la responsabilidad que tenemos día a día de caminar y de buscar honrarlo y representarlo dignamente en este mundo. Ahora, avanzando al día séptimo, que empieza en el capítulo 2, versículo 1, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día Dios ya había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, el séptimo día es notable y es diferente de los 6 días anteriores de la creación. A veces tenemos la creencia de que este séptimo día pues solo Dios reposó y ya no sucedió nada, pero no es así.
En primer lugar, aquí no hay una fórmula introductoria de dijo Dios, porque ya no se requiere una palabra creadora. Ya el mundo, el diseño que Dios tenía planeado está completo. Sin embargo, en segundo lugar, este día tampoco tiene la habitual frase de cierre de fue la tarde y la mañana para indicar una conclusión. La creación estaba destinada por Dios a disfrutar de un descanso perpetuo, de un descanso eterno. A veces tenemos la idea de que el trabajo fue un castigo que recibió el hombre por la caída. Sin embargo, lo que al hombre se le da como consecuencia es que va a batallar, va a sufrir para hacer su labor. El trabajo es bendición, es algo benéfico, fuimos creados para hacer algo. Sin embargo, este estado en el que se encontraba la creación estaba destinado a disfrutar de un descanso perpetuo proporcionado por Dios mismo. Y aunque ese descanso fue interrumpido por el pecado humano, vemos ahí que en el relato de Génesis esto cambia, ¿verdad? Este estado en el que estaba la creación. Ahora, de los días de la semana de la creación, este séptimo día es el único que es bendecido y santificado por el Creador. Y aquí es lo que les decía. Contrario a lo que a veces pensamos de que Dios ya terminó, en el séptimo día Dios bendice y santifica este séptimo día. Es decir, hay una marca, hay algo diferente. La explicación en el texto para la santificación especial del séptimo día es que Dios cesó en su trabajo. Y en este cesar nos habla de un rey que ha terminado su labor, que se ha complacido de lo que ha logrado y no es que esté sin hacer nada. Él cesa, él para de esa obra creadora que estaba haciendo, pero ahora se entrona para estar sobre este cosmos, ese mundo que él ha creado con su representante o su imagen, que es la humanidad, el Adán en la tierra. Ahora, la explicación para la santificación especial del séptimo día es que Dios cesó en su trabajo. Dios ya ha bendecido el orden creado, permitiéndole reproducirse. Pero aquí se dice que la dimensión del tiempo, el séptimo día, está bendecida por Dios. Está bendiciendo este tiempo, este séptimo día. La bendición o la santificación, la consagración es sobre el tiempo. Esta bendición se explica por el acto posterior de consagración, que es el primero en la Biblia. Esta es la primera vez que vemos que Dios bendice, que Dios santifica, que Dios consagra algo. Cuando Dios santificó, el verbo en hebreo kadas, este día, el séptimo día, declaró que estaba especialmente dedicado a Él. No es casualidad lo que está sucediendo aquí, hay un mensaje profundo en esto. Vamos a avanzar. Aquí, este acto de consagración en el séptimo día, es este acto de consagración en el séptimo día que al pueblo de Israel se le dio el mandamiento de guardar el Shabbat en Éxodo 20, 8, 11. De esta forma que ahora el pueblo de Israel imite a Dios como lo que Dios hizo en la creación. Y el texto lo dice, acuérdate del día de reposo o el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es día de reposo para Adonai tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. El hecho de que Dios haya bendecido y santificado un día
que es este séptimo día, también implica que nosotros como pueblo del Eterno tenemos que santificar y apartar este día. No hay ningún día como el séptimo, no santifica ningún otro día, no bendice ningún otro día. Hay algunas personas que argumentan que bueno, él bendijo el séptimo día, pero esto no es el Shabbat. No, en este momento no era el Shabbat, pero este es el principio del Shabbat, y Adonai, el Eterno, lo deja claro en Éxodo 28 al 11, que al hacer esta santificación, esta consagración, nosotros estamos imitando lo que él hizo, porque dice porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y por tanto, lo que dice Génesis, Adonai bendijo el día de reposo, el séptimo día, y lo santificó. Entonces estamos imitando el ejemplo de nuestro Creador, estamos siendo sus representantes nuevamente, estamos buscando ser su imagen, buscando actuar como Él. Ahora, también otra cosa, para aquellos que guardamos Shabbat o que ya practicamos el guardar Shabbat, en la liturgia tradicional para recibir el Shabbat, se lee esta parte de la escritura de Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3, porque esta es la revelación de Dios consagrando y santificando el séptimo día. Es lo que nos permite a nosotros, cada que llega el séptimo día, el Shabbat, hacerlo. Es lo que nos permite a nosotros cada séptimo día santificar el Shabbat. Ahora, en ocasiones pues la gente cree o piensa, no tenemos claro que porque en este recepción, en este recibir el Shabbat, pues hay una serie de rituales que hacemos para marcar una transición de algo de los 6 días comunes a este día consagrado y santificado, que estamos pasando de lo común a lo santo, que estamos entrando a este espacio sagrado de tiempo que estamos apartando para nuestro Dios. Y a veces nos confundimos y creemos que pues lo que santifica el día es que se enciendan las velas, o que bendigamos el vino y hagamos el kiddush, o tomemos el vino, o pensamos que pues es el partimiento de la jalá, o la bendición de la esposa o los hijos. Nos emocionamos porque es muy bello y es hermoso todo este ritual que practicamos, pero lo que marca la santificación, lo que le da validez a lo que estamos haciendo, lo que marca ese entrar en ese espacio sagrado del Shabbat, este séptimo día al que estamos entrando, y que ese periodo de tiempo se vuelve santo, y es un periodo de tiempo que quisiéramos que no terminara, que fuera eterno, y que detrás de ello se encuentra ese mensaje. Pero lo que santifica es cada que nosotros leemos, cada que nosotros proclamamos lo que Dios hizo, y que ahora como su imagen, como sus representantes, como su pueblo, sobre todo porque ahora ya lo ha mandado como pueblo, que lo tenemos que practicar, imitamos su ejemplo. Entonces es esto lo que santifica el Shabbat, esta declaración, este testimonio que la escritura, que la Torah nos está dando. Por eso, pues para Dios este día tiene una importancia única. Cada que nosotros apartamos este séptimo día, entramos en ese espacio sagrado que está regido por un tiempo que ha sido santificado, que ha sido determinado por el Creador, por este Rey del universo que está entronado, para que nosotros cesemos de nuestra rutina, de nuestras actividades, de todas nuestras actividades comunes, para que nos presentemos delante del Rey del universo, para que nos presentemos delante de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, para elevar nuestras oraciones, para reconocer su soberanía y nuestra dependencia a Él, para bendecir, para alabar su nombre, para estudiar su palabra, para conocer sus instrucciones, y para comprender que este día
este séptimo día que Dios bendijo, ahora este Shabbat que guardamos, este Shabbat que Dios nos ha mandado practicar y guardar, porque apunta a un futuro lleno de esperanza, en donde Dios morará eternamente entronado junto a su pueblo, porque también apunta a ese milenio en que con la segunda venida con el regreso de nuestro Mesías Yeshua, se establecerá ese reino milenario que durante esos 1000 años él gobernará sobre la tierra, y al final de ese milenio, una vez que la muerte sea derrotada completamente, el Eterno morará junto a su pueblo para siempre, por la eternidad. Ahora, viendo esa maravilla de promesa, de esa esperanza que tenemos, quisiera cerrar con esto, y es: una vez que Dios consagra algo y lo santifica, esto ya no se puede desconsagrar o se puede cambiar, porque lamentablemente se nos ha instruido, se nos ha enseñado que hubo un cambio de día y ya no se respeta en muchas ocasiones, no se obedece lo que se ha mandado, lo que se ha establecido, porque una vez que algo se santifica, una vez que algo se consagra, ya no se puede cambiar, ya no se puede desconsagrar. La única alternativa que hay a eso no es ni santificarlo, ni consagrarlo, ni poderlo cambiar. La única alternativa es profanarlo. La pregunta es: ¿estamos profanando lo que Dios bendijo, lo que Dios santificó? Como imagen de Dios, ¿vamos a imitar a nuestro Creador consagrando y santificando el séptimo día? ¿O nos vamos a rebelar, desobedeciendo y profanando y cambiando algo que Él estableció y que Él bendijo, y que nos enseña y nos apunta hacia un futuro glorioso, hacia algo hermoso, y que quienes hemos tenido la dicha de poder entender que estábamos equivocados en ese pensamiento y comenzar a practicar, porque en ocasiones creemos que la Torah es una carga que ya fue abolida, muchas cosas que espero que podamos ver en otras ocasiones, poco a poco ir aprendiendo más sobre esto para poder tener conclusiones y entendimiento correcto de lo que realmente dice la Escritura. Pero vamos a ir en contra de nuestro Creador, vamos a profanar lo que Él ya santificó, o vamos a bendecir, a respetar, a imitar como imagen de nuestro Creador lo que Él hace, y también como servidores de nuestro Mesías, como discípulos de Él. En el Nuevo Testamento encontramos su ejemplo de cómo Él guardó este día, cómo sus discípulos lo guardaban, que lamentablemente las traducciones, la herencia que hemos recibido de tantos siglos de tradiciones que han ido descartando la maravilla de lo que Dios ha proclamado, y nos hemos encontrado profanando lo que Él ha santificado y ha bendecido. Entonces, esa es la pregunta, o esa es la reflexión: ¿seguiremos en ese proseguir? ¿Seguiremos en esa manera de hacer? ¿O nos detendremos un momento, reflexionaremos, meditaremos, validaremos la información, y una vez haciendo eso, decidiremos obedecer y servir, imitar y ser imagen de nuestro Padre eterno? Y bueno, este es el mensaje que yo quería compartir el día de hoy. Ya solamente para concluir, pues mira, aquí te comparto en esta diapositiva tengo las imágenes de los recursos que he utilizado en este estudio, o los que he utilizado para ayudarme a formar este estudio. Este tipo de recursos te pueden servir para validar la información que he presentado, para que tú puedas también estudiar más a fondo si estás interesado en hacerlo. Existen muchos más recursos. Esto es solo lo que tomé en base para poder preparar este estudio, pero que sepas que existen recursos para poder entender y comprender estas cosas, para poder volver al origen de las cosas y poder entender ese mensaje original que había, y en base a ese mensaje poder comenzar a caminar y a poder
ir a más aspectos de la escritura, pero siempre teniendo la base real, la base que el creador quería manifestar originalmente a su pueblo, y que obviamente la escritura es fresca, la escritura sigue revelando maravillas, sigue revelando aspectos. Jamás vamos a llegar al fin de los tesoros que encontramos en la Torá, en los profetas, en las escrituras. Sin embargo, siempre es bueno que podamos llegar a ese mensaje original para después partir a algo más profundo. Entonces aquí puedes tomar nota, y pues te agradezco si te tomaste el tiempo de ver este video, y pues espero seguir poder compartiendo este tipo de videos que mi meta o mi enfoque o lo que estoy tratando es compartir aquello que he aprendido y tratar de, en la medida de lo posible, espero poder lograrlo, hacerlo de una forma sencilla para que podamos ir comprendiendo estos aspectos y se podamos familiarizarnos y hacerlos parte de nuestro estudio, y así poder seguir creciendo en este caminar. Y bueno, pues te agradezco que hayas estado aquí, y nos vemos luego. Shalom.